Bien, empezamos con la siguiente ficha. Vamos a hablar un poquito de las sucesiones. Bueno, luego hablaremos de las progresiones aritméticas geométricas, lo que es convergencia, monotonía y acotación. Venga, empezamos por definiciones. ¿Qué es una sucesión? Pues una sucesión es un conjunto de números dispuestos uno a continuación del otro. De esta forma, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así hasta llegar a sub n. Cada uno de estos números, a sub 1, a sub 2, etc., se le llama término de la sucesión. El subíndice nos indica el lugar que ocupa, o sea, a sub 1 ocupa el primer lugar, a sub 2 ocupa el segundo lugar, a sub 3 el tercer lugar y así sucesivamente. El término más representativo de una sucesión es a sub n. A este término lo llamamos término general. ¿Y por qué es el que ocupa el lugar n? Refiriendo a un lugar de forma general, ¿no? Y este término suele ser una fórmula que nos permite calcular el valor de un término cualquiera, como vamos a ver luego en el ejemplo 1. Una sucesión la podemos definir de varias formas. Mediante una propiedad que cumplan todos los elementos. Por ejemplo, ¿cuál es la sucesión de los números pares? 2, 4, 6, 8 y así hasta el infinito, ¿no? Los números primos, el 2, el 3, 5, 7, 11, 13, etcétera, etcétera, también hasta el infinito. En la primera, en los números pares, es fácil encontrar un término general, sería a sub n igual a 2 por n, como podéis comprobar. Los números primos no tienen término general, solamente podemos recurrirlo mediante la definición del número primo, que es el que solo es divisible por sí mismo y por la unidad. Mediante su término general, yo teniendo a sub n, pues ya tengo, como hemos visto, una fórmula y tengo cualquier término de la sucesión, es la forma más general. Y luego también hay sucesiones que se definen mediante una ley de recurrencia, que permite calcular un término a partir de los anteriores. La más conocida de todas es la sucesión de Fibonacci, de este tipo, uno de los ejemplos, ¿no? Los dos primeros términos son 1 y cada término se obtiene sumando los dos anteriores. A sub n suma a su n menos 1, que es el anterior, y a su n menos 2, el anterior del anterior. O sea, si tengo 1 y 1, el siguiente término que iría aquí a sub 3, ¿quién sería? Este es a sub 1, este es a sub 2, pues a sub 3 es igual a, como veis aquí, a sub 2 más a sub 1 sería 1 más 1, el siguiente término sería 2. ¿Quién sería el cuarto término de la sucesión? La suma de 1 y 2, que sería 3. Podéis comprobar que sigue esta ley. ¿Quién sería el siguiente? La suma de 3 y 2, que sería 5. ¿Quién sería el sexto término de la sucesión? La suma de los dos anteriores, 5 más 3, 8. Y así iríamos por el 13, 21 y hasta el infinito. Esta sucesión es curiosa, tiene curiosidades que no vamos a pararnos a comentar ahora, ¿no? Podéis buscar por ahí curiosidades en Fibonacci, en la sucesión de Fibonacci, os vais a encontrar un montón. Bueno, vamos a practicar estas definiciones con el ejercicio 1. Tiene varias columnas como siempre, que os dejo para vosotros. Nos dan 3 sucesiones y nos piden que le añadamos 3 términos más. Nos dan los 5 primeros en la mayoría, por los 6, no sé. Y añadimos términos, intentamos calcular el término general, que suele ser a veces complicado, hay varios truquillos que hay que conocer. Y una vez que tenemos el término general, ¿cuánto vale a sub 20? Aquí tenemos D, el término que ocupa el lugar 17, D sub 17, y el término que ocupa el lugar 10 en la sucesión G, G sub 10. Bueno, empezamos por el A. 1, 2, 3, 4, 5, la sucesión de los números naturales. Es fácil deducir que el siguiente término sería el 6, el 7, el 8 y así hasta el infinito. ¿Cuál sería el término general? Pues está claro que sería a sub n igual a n, ¿no? Podemos comprobar algún término. Si yo digo, por ejemplo, que que sería el término 8, ¿quién es a sub 8? Por ejemplo, ¿no? Donde pone n pongo 8, pues sería igual a 8. Pues es que es cierto, ¿no? ¿Y cuánto valdrá a sub 20 que me lo están pidiendo en el enunciado del ejercicio? Pues a sub 20 sustituyo la fórmula donde pone n, pongo 20, pues el término que ocupa el 20º lugar, su valor es 20. ¿Vale? O sea, una sucesión muy sencilla. A veces, para deducir la regla, vemos que esta sucesión cómo se comporta. Uy, arriba tiene solo uno, ¿no? 1, 1 y 1. Para añadir este término. Abajo, bueno, aquí no tiene nada, pero si divido 1 partido por 1 ya estoy viendo la regla, ¿no? Es una sucesión de números racionales en las que el numerador es siempre 1 y el denominador es solo en la sucesión de los números naturales. El término que ocupa el lugar sexto sería un sexto, se puede deducir fácilmente, un séptimo, un octavo, etc.
Eso ya he añadido 3 términos más. ¿Quién sería el término general de esta sucesión? Pues está claro que arriba siempre va a haber 1, en el numerador siempre va a haber un 1 y abajo va a haber una n, ¿no? Empiezan en n, o el primer lugar el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Pues esta sería la fórmula que nos permite calcular cualquier término de la sucesión. O sea, ese es el término general, hoy he puesto a cuando debería ser d sub n. ¿Y cuánto valdrá el término que ocupa el lugar 17? No voy a llegar contando 17 términos teniendo el término general. Simplemente sustituyo en d sub n, pues ese término va a valer 1 partido por 17. Y hay sucesiones que o conocemos cómo van o nos cuesta mucho trabajo deducirlas, como pasa en la sucesión del apartado G. Siempre hay un 2, pero cambia de signo. ¿Vale? Esto siempre son, o sea, cuando hay menos, más en los términos, esto suele estar relacionado con menos 1 elevado a n o menos 1 elevado a n más 1, dependiendo si los términos que ocupan el lugar par o impar son positivos o negativos. Esta sucesión, conociendo este truquillo, que hay que sabérselo, no es, bueno, de entrada tenemos que añadir varios términos más, está claro que sería 2, menos 2 y 2, y así hasta sucesivamente, ¿no? ¿Quién será el término general? Pues tenemos dos opciones. Está claro que hay un 2 y ese 2 hay que multiplicarlo por más o por menos, o es menos 1 elevado a n o es menos 1 elevado a n más 1, una de las dos opciones. Tenemos que comprobarlo. Si g sub 1 menos 1 elevado a 1 por 2 sería menos 2, ¿es correcto? Sí, vamos a comprobarlo con g sub 2. Menos 1 elevado a 2 por 2. Recordad, potencia de base negativa elevada a exponente par se convierte en positiva, sería más 2. Está bien, ¿verdad? Pues entonces hemos acertado. Si no, pues tendríamos que probar con, insisto, con menos 1 elevado a n más 1, que no es el caso. Esa sería, si otra sucesión, k sub n, por llamarla de alguna forma, o pongo z sub n para que no se confunda con los enunciados. Menos 1 elevado a n más 1 por 2 sería, la sucesión sería, ahora empezaría en positivo, porque 1 y 1 son 2 y sería par, sería 2 menos 2, 2 menos 2, etc. ¿Vale? Digamos la sucesión opuesta a la que tenemos ahí. No borro esto para no liar. Y por último, g sub 10. ¿Cuánto valdrá el término que ocupa el lugar 10 en esta sucesión? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si cuento menos 2 y 2, está claro que sería 2. Ese sería el que ocupa el 10º lugar. Pero tengo la fórmula. Voy a hacerlo con el término general, con la fórmula. Sería menos 1 elevado a 10 por 2. Recordad, potencia de base negativa elevado a par se convierte en positivo. Pues g sub 10 sería más 1 por 2, sería 2, como ya habíamos deducido, continuando la sucesión. Bien, en el ejercicio 2, sabiendo el término general es mucho más sencillo, no es nada más que sustituir, ¿no? Nos piden que calculemos los 5 primeros términos. Pues en el A, ¿quién sería el primer término? El primer término, recordad, sería A sub 1, por aquí andaría A sub 2, A sub 3, etcétera, ¿no? A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5 y así los infinitos términos restantes más. ¿Quién sería A sub 1? Es 1 menos 2 elevado a n el término general, pues 1 menos 2, donde pone n pongo 1. ¿Quién sería A sub 2? 1 menos 2, donde pone n pongo 2, 1 menos 2 por 3 para A sub 3, 1 menos 2 por 4 A sub 4, 1 menos 2 por 5 A sub 5. ¿Quién es entonces esta sucesión? Los primeros términos, 1 menos 2 sería menos 1, 1 menos 4 sería menos 3, 1 menos 6 que sería menos 5, 1 menos 8 que sería menos 7 y 1 menos 10 sería menos 9 y así hasta el infinito. Mucho más sencillo que deducir el término general. En el apartado E, la sucesión del apartado E, pues ya, bueno, la sucesión sería menos 1 elevado a 1 sería E sub 1, y así con todo. ¿Quién sería E sub 2? Menos 1 elevado a 2, menos 1 elevado a 3, E sub 3, menos 1 elevado a 4, E sub 4, menos 1 elevado a 5 sería E sub 5. ¿Quién es esta sucesión? Negativo elevado a par se queda negativo, a impar, perdón. Negativo elevado a par se convierte en positivo. Negativo, positivo, negativo, etcétera, ¿no? Es parecida a la que hicimos en el ejercicio anterior. Y en el caso de una sucesión dada en forma recurrente, como veis aquí,
Lo más sencillo este sería el término, digamos, actual, ¿no? Y A sub n es el término que voy a calcular. Y este, I sub n-1 es el anterior. El anterior a n es n-1. Si fuese n-2 sería el anterior del anterior. ¿Por qué es más complicado esto? Porque si me piden el término que ocupa el lugar 20, tengo que, partiendo del 1, llegar a ocupar el lugar 20. Necesito conocerlos todos, mientras que recordad que aquí me piden el término que ocupa el lugar 50 del apartado E y automáticamente veo que es 1. O sea, si me piden E sub 50, automáticamente menos 1 elevado a 50 es 1. Pero si me pidiesen I sub 50, pues sería 2 veces I sub 49, 50 menos 1, más 4. No sé I 49. Para calcular I 49, ¿quién es I 49? 2 veces el anterior, I 48 más 4. No sé I 48. Imaginaos la de cuentas que hay que hacer hasta llegar al 2, que lo conozca, ¿no? Pero en este caso no es un problema que nos estén pidiendo, nos están pidiendo los 5 primeros términos. Pues ¿quién es I sub 1? Ya lo tenemos, este está claro, es 1. ¿Quién es I sub 2? I sub 2 sería 2 veces I sub 1, 2 menos 1, más 4. Como vale 1, sería 2 por 1 más 4. ¿Quién es I sub 3? 2 veces el anterior al 3 es el 2. Si n es 3, n menos 1 es 2, más 4. Estoy simplemente, recordad, sustituyendo en esta expresión de recurrencia. ¿Vale? Aquí es donde estoy sustituyendo todos los términos. Pues sería I sub 3, ¿quién sería? 2 por I sub 2, que todavía no lo sé, pero que lo voy a calcular ahora mismo. 2 y 4, que son 6. Pues 2 por 6, que es el anterior, más 4. Pues I sub 3 son 12 y 4, 16. ¿Quién es I sub 4? El doble del anterior, que es I sub 3, más 4. 2 por el anterior, que era 16, más 4, pues 32 y 4, 36 sería el cuarto término. Y el último término que nos piden, I sub 5, sería 2 por el anterior al 5, que es el término que ocupa el cuarto lugar, más 4. Sería 2 por 36 más 4, pues 2 por 36 son 72, 72 más 4 son 76. Y así, si nos pidiesen, como he puesto en el ejemplo, I sub 50, imaginaos las de cuentas que tendríamos que hacer. El problema de las sucesiones recurrentes. Necesitamos conocer el anterior o los anteriores.